Hablamos de la diferencia entre judíos ortodoxos, cristianos. Jesús es el Salvador del mundo. Nadie puede llegar a Yahweh sin pasar por Jesús. Yo no puedo soportar nada que da la vuelta a Jesús. El Espíritu Santo vino a glorificar a Jesús. Bienvenidos una vez más a este Eri Podcast. Soy el apóstol Randy Garvey de Río Internacional y me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más para continuar este estudio sobre judíos y cristianos. Hoy vamos a cambiar un poquito, vamos a cambiar el texto. Hemos estado en Romanos 9, capítulos 9, 10 y 11, y hoy vamos a entrar en el libro de Gálatas. Ahora, por medio de todos los episodios que hemos hecho, hemos mencionado unas cositas que vamos a repetir, perdón. Y uno es la cuestión. Hoy vamos a ver con detalle una cuestión en el cristianismo hoy, que ya hemos tocado el punto, pero desde otros textos. Vamos a verlo hoy desde el libro de Gálatas, pero la cuestión es esta. ¿Cuántos pueblos de Dios existen? ¿Hay dos pueblos de Dios? ¿Hay un solo pueblo de Dios? ¿O cómo es? Y hoy vamos al libro de Gálatas. El libro de Gálatas, como ya les he explicado, el libro de Gálatas fue escrito por el apóstol Pablo en respuesta a judaizantes, judíos cristianos, lo que hoy llaman mesiánicos, que llegaron a la iglesia de Gálatas, que eran mayormente no judíos, gentiles como nosotros, y comenzaban a decir, sí, hay que creer en Jesús. Nosotros creemos en Jesús, que murió y resucitó, pero también hay que convertirse al judaísmo, hay que seguir la ley de Moisés. Este causó un gran problema en la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva apenas estaba llegando a los no judíos, y los judíos mesiánicos querían convertir a los gentiles, no solo a Cristo, pero al judaísmo. Y ese es donde los apóstoles dijeron, no, así no es. Entonces vamos a ir aclarando este asunto. Esto fue el contexto en lo cual fue escrito el libro de Gálatas. Ahora, lo que vamos a ver un poco más adelante en el libro de Gálatas, vamos a ver estas verdades. Primero, no obstante, les quiero llevar a el libro de Juan. Y después vamos a movernos aquí, si no me equivoco, a Gálatas. Pero primero vamos a ver algo en Juan. Y pasando a Juan, vamos a Gálatas. Sobre la cuestión, ¿cuántos pueblos de Dios hay? Hay un pueblo de Dios, hay dos pueblos de Dios. Ya lo vimos en otro episodio, pero vamos a verlo aquí desde Juan. Jesús decía a algunos judíos ortodoxos de su día varias cosas. Uno, que no eran hijos de Abraham, aunque eran descendientes de Abraham. Entonces, lo que vamos a ver, como hemos visto en Romanos, que hay una diferencia entre ser un hijo de Abraham y un descendiente físico de Abraham. Además, Jesús les dijo que no eran hijos de Dios. Además, Jesús les dijo que sí eran hijos del diablo. Él estaba hablando con la crema y nata del judaísmo en su día. Y Jesús les dijo que no eran de Dios. Ahora vamos a verlo. Acompáñenme, si tienen su Biblia, a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Vamos a leer 11 versículos de 37 a 47. ¿Listos? Dice, Jesús está hablando y él dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Jesús establece, claro, son descendientes físicos de Abraham por linaje. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar
mi palabra. Ya estaban planeando cómo matar a Jesús. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Y ustedes hacen lo que de su Padre han escuchado. Jesús tenía un padre, ellos tenían otro padre. Ellos contestan, nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ahora entendemos en el texto, por la gramática castellana, cuando Jesús dice si fueran, quiere decir que no son. Si fueran hijos de Abraham. Entonces, esto solito gramáticamente muestra que Jesús está diciendo no son hijos de Abraham. Pero si fueran, sí, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que yo he recibido de parte de Dios, que apenas llamó Padre. Abraham jamás hizo algo así, ¿verdad? Las obras de ustedes son como las de su padre. Ahora, ya 2 veces Jesús ha mencionado a su padre, pero todavía no dice quién es, ¿verdad? Está indicando su padre no es Abraham y su padre no es Dios. Entonces, ¿quién será su padre espiritualmente, verdad? Nosotros, mira cómo contestan. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Ahora, primero dijeron que Abraham era su padre. Entendemos lo que querían decir, que eran descendientes de Abraham. Y ahora están diciendo que Dios mismo es su padre. Y le tachan a Jesús cuando dicen, nosotros no somos hijos ilegítimos. Todos sabemos que Jesús nació de una virgen, que María era virgen cuando concibió por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, seguro que salió el chisme, salieron rumores que cuando José se casó con María, que no calculaban los meses cuando María ya tuvo a un hijo, Jesús. Entonces ya estaba el chisme que Jesús, que su nacimiento no era normal. Es decir, que no pasó 9 meses después del casamiento público de José y de María. Y quién sabe cuántos otros fábulas o mentiras habían creído. Había una mentira popular en aquel entonces que Jesús realmente era hijo de un soldado romano. ¿Sí? Entonces ellos le echan, nosotros no somos hijos ilegítimos. Jesús contesta, si Dios fuera su padre. Esa es la segunda vez. Primero, si fueran hijos de Abraham, quiere decir que no son. Si Dios fuera su padre, tampoco son hijos de Dios. Contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió, el Padre. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Y Él contesta su pregunta, porque no pueden aceptar mi palabra. Y ahora en versículo 44, Jesús llega al grano con ellos. Él dice, ustedes son de su padre el diablo. Híjole, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Está hablando del diablo. Es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo, a mí, Jesús dice, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede probar que soy culpable de pecado? Dice Jesús. Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? A el que es de Dios, escucha lo que Dios dice.
pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Wow. Entonces, una vez más, hay cuatro, y va bien fuerte. Hay cuatro cosas en este orden que Jesús dice a la crema innata, sí, de Israel. Si algún judío iba a ser especial, la gente pensaba que eran estos, ¿verdad? Jesús siempre reprendía a los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley. Ellos eran los élites espirituales o religiosos, mejor dicho, los élites religiosos de Israel. Pero mira, una vez más, Jesús dice, no son hijos de Abraham, aunque son descendientes. Dos, no son hijos de Dios, Jesús les dice. No, pero lo que son hijos del diablo. Tres, y que no son de Dios. Entonces yo creo que es bien claro decir que estos cuates, estos líderes religiosos, fariseos, saduceos, maestros de la ley, líderes religiosos en Israel, para nada eran el pueblo de Dios. Sí, Jesús hizo bien claro. Ahora, vamos a pasar a ver lo que dice Pablo. Ya vimos lo que dice Jesús. Y lo que Jesús dice es irrefutable. Nadie puede refutar lo que Jesús dice. Y era de su propia raza, era de su propio pueblo. Y Jesús les dice, ustedes no son hijos de Abraham, tampoco son hijos de Dios, son hijos del diablo. Sí, no son de Dios ustedes. Entonces es evidente que Jesús no consideraba que ellos eran el pueblo de Dios, la gente con quien él estaba hablando, y tampoco el Padre, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas 3:7. En Gálatas 3:7, el apóstol Pablo dejó escrito, gracias a Dios, para nuestra instrucción. Él dice, por lo tanto, sepan, recuerden que los judíos querían decir, no, pues nosotros somos los buenos y tienen que aceptar el judaísmo, la ley de Moisés, además de creer en Jesús para ser salvos. Y Pablo contesta diciendo, sepan que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. En otro episodio, en Romanos, Pablo utiliza la frase verdadero judío o el verdadero Israel. Y hablamos de que el hecho de que Pablo utiliza la palabra verdadero o la verdadera, quiere decir, denota que si hay un verdadero algo, hay un falso algo. ¿Sí? Y entonces aquí él dice, los verdaderos hijos de Abraham. Esto denota que si hay verdaderos hijos de Abraham, hay falsos hijos de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe. Como ya hemos visto, hay un contraste entre vivir por la fe, vivir por la ley. Vivir por la fe, vivir por la ley, o vivir por la fe y vivir por las obras. No, son dos diferentes extremos. Y nosotros sabemos por toda la teología del Nuevo Testamento que por gracia hemos sido salvados mediante la fe, no es de obras para que nadie se jacte. ¿Sí? Uno no puede ser salvo por la fe y por las obras. Es que aunque hacemos buenas obras una vez que somos salvos, entendemos esto, pero fuimos salvos por la fe. ¿Sí? Ahora, alguien podría decir, pero ¿fe en qué? ¿O fe en quién? Y Pablo va a dejar bien claro en la misma carta de Gálatas que está hablando de fe en Jesucristo. Porque alguien podría decir, no, pues yo sí creo, yo tengo fe en Moisés, tengo fe en los profetas, tengo fe en la ley del Antiguo Testamento, tengo fe en el judaísmo rabínico, tengo fe en las costumbres, las tradiciones religiosas de mi pueblo. No está hablando de esto, está hablando de fe.
Los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que viven por la fe en Jesucristo, no la fe en otra cosa. Les compruebo esto, Gálatas 3:1. En Gálatas 3:1 el apóstol Pablo dice, Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado? Estaban embrujados por los judíos. ¿Cómo se llama? Los judíos mesiánicos que andaban predicando sus mentiras. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Ahora hay que profundizar un poquito sobre esta frase, pero lo que Pablo, una vez que conoces la escritura del Antiguo Testamento, puedes entender fácilmente que Pablo está diciendo, mira, han olvidado el meollo del evangelio. Jesucristo crucificado, este es el meollo del evangelio. No puedes añadir nada a esto. No es Jesús y Moisés. No es Jesús y María. No es Jesús y nuestra lista de reglas. Es Jesús o Jesucristo. Jesús el Cristo crucificado. ¿Por qué somos salvos? Porque creemos que Jesús, el Hijo de Dios, fue crucificado por nuestros pecados, sepultado y resucitado de los muertos. Esto es el evangelio en una cápsula. Después, en Gálatas 3:14, Pablo dice, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham, lo que menciona Génesis capítulo 12, también Génesis creo que es capítulo 18, si no me equivoco, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, llegara a México. Pues la bendición de Abraham llegó a México no por los judíos que viven en Polanco, mas llegó por medio de Jesucristo. Esto está claro. La bendición prometida a Abraham llegó a las naciones por medio de Cristo Jesús. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Por la fe. ¿La fe en qué? La fe en Jesús. Muchos textos en la Biblia pueden comprobar que nadie recibe al Espíritu Santo excepto por Jesús. De hecho, el Espíritu Santo vino a la tierra en plenitud y gloria en Hechos capítulo 2, cuando 120 discípulos de Jesús estaban en un aposento alto, orando y esperando al Espíritu Santo como Jesús les había ordenado. Y en Hechos capítulo 2, la Biblia cuenta que en el día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y este día los teólogos cristianos creen a grandes rasgos que nació la iglesia cristiana este día. Vino el Espíritu Santo. Y en este día se levantaron, y Pedro más que nadie, se levantó a predicar el primer mensaje en la iglesia cristiana. La primera prédica, digamos, en la iglesia cristiana. Y el meollo de la prédica es que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Ustedes lo mataron, Dios lo resucitó de los muertos y hay que creer en Él. Hay que arrepentirse de sus pecados, creer en Jesucristo. Y 3,000 judíos este día creyeron en Jesús, se arrepintieron de sus pecados y fueron salvos, añadidos a la iglesia. Amén. Ahora, vamos a ver Gálatas 3:9. Gálatas 3:9. La Biblia dice, así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. ¿Por qué menciona tanto en Pablo en Gálatas Abraham? Porque como vimos en el libro de Juan,
los judíos en los tiempos de Jesús se aferraban de que ellos fueron justos porque eran descendientes de Abraham. Y Jesús reconoció, sí son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham, y son hijos de Dios. Sí. De hecho, son hijos del diablo, la gente con quien él estaba hablando, y no son de Dios. Entonces, ellos se aferraban que por su genealogía, por el mero hecho de ser descendientes de Abraham, ya lo hicieron, ya estaban adentro del reino de Dios. Y Jesús está enseñándoles, no es todo lo contrario, todo lo contrario. De hecho, los verdaderos descendientes de Abraham, Pablo enseña, son los que viven por la fe. ¿Fe en qué? Fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio. Sí. Y aquí vemos que la bendición de Abraham, la bendición de recibir el Espíritu Santo, la bendición que tenía que llegar a todas las naciones, nosotros tenemos por fe. El apóstol Pablo destaca que la bendición de Dios está ligada a la fe, no a las obras ni a la herencia física. Sí. En este sentido, Abraham se convierte en un modelo de lo que significa vivir de la fe o vivir en la fe y por ende experimentar las bendiciones que resultan de esa fe. Dios bendice a la gente que vive por la fe, pero como vamos a ver un poco más adelante, la gente que decide, no, pues yo no voy a vivir por fe, voy a vivir por la ley. Estas personas caen bajo maldición. No importa nuestro origen, educación o logros, o lo que realmente cuenta es nuestra disposición a confiar en Dios y seguir su camino, que es la fe. Voy a confiar en Dios, no voy a intentar ganar mi camino al cielo. Esto siempre lleva a la hipocresía o lleva a un legalismo que mata, llega al orgullo, porque si tú haces buenas obras y otra persona no hace tantas buenas obras como tú y crees que tu justificación se basa sobre estas buenas obras, lo que pasa es que comienzas a mirar por las narices a la persona que no hace tantas buenas obras como tú. Si nosotros somos salvos por la fe en lo que Jesús hizo, no la fe en lo que nosotros hacemos, ¿verdad? ¿Estamos claros? Cuando Pablo menciona que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, nos recuerda que esta bendición implica una relación activa con Dios. La fe no es una simple creencia intelectual, es una vida que se manifiesta a través de la obediencia, la confianza en las promesas divinas y el deseo de cumplir con la voluntad de Dios. Esto es caminar en fe. La vida de fe también implica una comunidad de creyentes que compartan y experimenten juntos las bendiciones de Dios. No alguien aislado, ¿verdad? Al unirte a la fe de Abraham, te conviertes en parte de una familia espiritual que ha sido bendecida a lo largo de las generaciones. Amén. Entonces, en el próximo episodio vamos a tomar otra cara de la moneda, un poco espantoso, hablando de maldición. ¿Cómo es que una persona que quiere seguir a Dios puede caer bajo maldición? Pues es posible y vamos a ver cómo. Hasta ahorita, gracias por acompañarme. Fue un gusto estar con ustedes una vez más. Sigan al pendiente del próximo episodio, como vamos a hablar de cómo evitar maldición en la vida. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.